Bienvenidas sean todas las personas a esta emisión número 30 de su programa Diálogos por la Igualdad. Soy la consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Diálogos por la Igualdad, les comento, es un programa que se creó como vía de comunicación entre esta institución, el Instituto Electoral de Tamaulipas, y la sociedad. Esto con la finalidad de crear esta comunicación, esta interacción entre especialistas, con investigadores y con la sociedad civil organizada para que nos retroalimenten, nos platiquen y nos compartan de su experiencia, de sus proyectos, de sus investigaciones relacionadas con las mujeres y con los grupos de atención prioritaria. Esta tarde nos acompaña una gran amiga, una gran aliada de esta institución, la doctora María Taide Garza Guerra. Ella agradezco mucho aceptar esta invitación de participar en este programa de Diálogos por la Igualdad. Les voy a compartir un poco de su semblanza curricular, solamente una reseña de la gran trayectoria de nuestra invitada, la doctora María Taide Garza Guerra. Ella es una destacada especialista en Derecho y defensora de los derechos humanos. Es doctora por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha ocupado importantes cargos en el ámbito jurídico, incluyendo la presidencia del Consejo Tutelar Central del Estado y la dirección de la Defensoría de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su experiencia académica es amplia, habiendo sido catedrática en diversas universidades, como la Universidad del Valle de México y la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y lidera la delegación Tamaulipas del capítulo mexicano del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Además, la doctora Garza Guerra preside la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios y es miembro de la Red Europea de Defensores del Pueblo en la Educación Superior, consolidándose como una figura clave en la protección y promoción de los derechos en México y a nivel internacional. Y esta tarde nos estará compartiendo del tema protección de los derechos humanos en Tamaulipas. Muchísimas gracias, doctora Taide, por aceptar la invitación y compartir con nuestra audiencia de su amplia experiencia. Bien, pues muchas gracias, estimada Mayra, por la gentileza de la invitación. Y pues qué mejor que hablar en esta ocasión de los derechos humanos de las personas en cuanto a su protección aquí en la entidad. Como ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones, el estar en este organismo me da la gran oportunidad de velar por la protección de los derechos humanos de las mujeres, pero en especial de los grupos vulnerables y de todas aquellas personas que en Tamaulipas requieran una atención especial por algún caso determinado. Muchísimas gracias, doctora Taide. Bueno, para entrar ya en esta plática y que nos pueda compartir de su experiencia, doctora Taide, pues primero comentarle al auditorio que el pasado 14 de agosto el Congreso del Estado designó a nuestra invitada, la doctora Taide, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en nuestro estado. Una designación que por supuesto celebramos por su trayectoria, por toda la experiencia que tiene la doctora Taide. Y como primer punto, doctora Taide, quisiera que nos pudiera compartir cómo se siente de asumir este compromiso tan importante al presidir la Comisión de Derechos Humanos en nuestro estado. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo trabajé aquí 25 años como directora de atención a grupos vulnerables. Y desde que surge en la reforma constitucional de junio del 2011, me di cuenta que el trabajar en materia de derechos humanos pues representa un gran orgullo, una gran satisfacción, porque si nuestra ley primaria fundamental, que es la Constitución,
en esta gran reforma tan necesaria en el país que se logró en junio del 2011, y a partir de ahí los derechos humanos teníamos que verlos no solo como nuestras garantías en sí, como personas, sino verlos en todos los aspectos de nuestra vida, en una cotidianidad prácticamente. Entonces me siento muy satisfecha, considerando que es una gran responsabilidad que me honro en asumir. Sin lugar a dudas, esto me va a permitir, estar en este organismo me va a permitir poder contribuir a la vigencia de los derechos de las personas, velar por la dignidad de todas las mujeres. Esta comisión es una institución muy noble que brinda apoyo a todas las personas que lo necesitan. También en diversas ocasiones se tienen dificultades para acceder a estos mecanismos de justiciabilidad. Son mecanismos muy convencionales, como el amparo, como otros tipos de procedimientos judiciales. Tenemos también procedimientos administrativos, pero todos ellos nos conllevan a un mismo fin, a un mismo objetivo: la protección de los derechos humanos de las mujeres, o la protección de los derechos humanos de todas las personas por igual, sin distinción alguna. Yo sé que la Constitución nos maneja el no discriminar a nadie, ya sean grupos sociales, por la condición de las personas, por su situación laboral, por su situación económica, por su situación social. Hoy en día la Constitución da esta protección a todas las personas, y en especial a aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, sin barrera alguna, sin barrera económica, cultural, sin barrera de formaciones educativas. Aquí podemos mencionar a la comunidad LGBT, IQ y más, a los migrantes, a las personas privadas de su libertad, a las mujeres afromexicanas, personas con discapacidad, o simplemente todas las personas, como yo bien señalo. Entonces, es un gran compromiso, estimada Mayra, es una gran responsabilidad que se ha asumido con mucha entereza, con mucho compromiso, con mucha disposición, porque es algo que, te digo, trabajé durante 25 años, los únicos 6 años que me enfrenté son los 6 años del periodo anterior. Entonces, desde que se creó este organismo, para acabar pronto, desde que don Eduardo Garza Rivas creó la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, desde ese entonces empecé a trabajar aquí. O sea, hay un gran cariño por la institución, un gran respeto y estimación por mis compañeras y compañeros de trabajo, que con todos y todas siempre hubo una gran empatía. Entonces, imagínate, asumir este cargo es una gran responsabilidad, pero también una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque te está brindando la oportunidad de ayudar a todas y a todos por igual, sin discriminación, pero más enfocarte hacia todas las personas en el contexto social de nuestra entidad. De aquí somos originarios, aquí crecimos, aquí nos desarrollamos profesional y académicamente. Entonces, de una o de otra forma, conocemos nuestro estado, conocemos la entidad, porque te permitió una formación. Entonces, que el Honorable Congreso del Estado haya fincado en tu servidora ese compromiso, esa responsabilidad, pues es un gran reto que asumo con toda entereza y con toda la disposición de mi experiencia y de los años de servicio.
y del Así cual que pues, le deseamos, y perdón, y del cual le deseamos todo el éxito porque sabemos de todo ese compromiso y le escuchamos hablar con toda esa pasión y con todo el conocimiento, pues de toda esta trayectoria en esa institución, pues que usted vio nacer, porque dice que pues 25 años de servicio en esta, pues la conoce perfectamente, entonces le auguramos todo el éxito en ahora al frente de la misma. Pero con toda esta trayectoria que nos platica, doctora Taide, y de toda la experiencia que tiene en esta institución, le preguntaría, ¿por qué es necesario tener una comisión de derechos humanos en el Estado? Nos platicaba usted de la no discriminación, nos platicaba de la igualdad, nos platicaba de los grupos prioritarios, pero entonces, con todos estos conceptos o con todos estos temas, ¿por qué surge la necesidad de contar con una comisión de derechos humanos en Tamaulipas? mira, Mayra, fue la señora Roosevelt, un 10 de diciembre de 1948, que logró que se aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si tú te remontas a esos años, ¿qué tenemos cercano a 1948? La conclusión, la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Quedó devastado el país, el mundo, con esa Segunda Guerra Mundial. ¿A qué te llevaba el finalizar esa Segunda Guerra Mundial? Pues llevó a las personas a un estado de hambre, de abuso de poder, de falta de trabajo, de respeto a su dignidad como personas, como seres humanos. Entonces la señora Roosevelt fue muy acertada al lograr convencer que era necesario una declaración universal de los derechos humanos que en el mundo viniera a fortalecer a todos los países miembros. Y se firma esta declaración universal. Entonces, todos los países ahí firmantes de esta declaración universal se comprometen a llevarla a su país y hacerla nuestra. Y no nada más signarla, sino aplicarla. Y aplicarla significa que toda tu legislación que emana de nuestro orden primario fundamental, que es la Constitución, es homologarla, hacerla congruente para el respeto de los derechos de las personas. Entonces, en ese sentido surgen las comisiones de derechos humanos en el país. Surge en 1990 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Surge de alguna forma el doctor Carpizo cuando hizo estos estudios, estas investigaciones. Primero quisieron ponerla como cuando surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, dependiente de una Secretaría de Gobernación, pero luego se dan cuenta que no, que estos organismos deben de ser autónomos, independientes, para que sean los contrapesos del poder de hoy en día. ¿Por qué? Porque su esencia está en proteger la vulneración de los derechos de las personas, pero ante los abusos de las autoridades. Yo siempre he dicho, y recuerdo muy bien al maestro Ignacio Burgoa, en la materia de teoría del Estado, que decía que los servidores públicos somos entes impersonalizados, que a nombre del Estado ejercemos una función pública. O sea, estamos para servir a la gente, estamos para escucharla, para apoyarla en sus necesidades como servidor público. Y de igual forma como lo establece la Constitución, siempre procurando el bienestar general, el bienestar público, por sobre el bienestar personal o individual. Entonces, esos somos, unos entes impersonalizados que a nombre del Estado ejercemos esa función pública y que tenemos que pensar en ese bienestar general.
en ese bienestar de las personas que requieren ser escuchadas, que requieren ser atendidas, y velar por ese respeto irrestricto a su dignidad como persona, como ser humano, sin caer también nosotros como personas, como autoridades o como entes impersonalizados en un abuso del poder. Entonces, por eso, estos organismos que surgen, por ejemplo, a nivel Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se sustentan en el 102 constitucional, en su apartado B. Y aquí en Tamaulipas, la Comisión de Derechos Humanos está sustentada en el artículo 126 de la Constitución. Entonces, estamos para servir a la población ante cualquier abuso de poder que pudiera darse, o cualquier abuso de poder. Estamos hablando de vulneración de derechos. Entonces, en ese sentido, el reto, el compromiso es muy grande. Entonces, nos queda claro, desde nuestra perspectiva, que hemos avanzado, que estos organismos de las comisiones de derechos humanos han avanzado. Son necesarias hoy en día. ¿Por qué son tan necesarias? Porque el Estado, hablando como Estado mexicano, también podemos señalarlo como una entidad federativa. Si bien es cierto, existe el poder del Estado como poder público, no como un poder ilimitado, filosóficamente hablando, no. Siempre hay límites a la actuación de todas las personas, y esos límites nos las da la Constitución a todos como servidores públicos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y como el Judicial. Estos tres poderes integran el poder público, pero no son poderes ilimitados, son poderes que tienen sus límites, y sus límites están en la misma Constitución. Y de igual forma se crean estos organismos autónomos para velar que se respeten los límites en las actuaciones del ejercicio de un poder público. En ese sentido, doctora, mencionaba yo al inicio de este programa que, bueno, es un canal de comunicación para acercar a las instituciones. Y es importante que cuando nosotros tenemos en este caso usted que representa una institución, también pueda tener ese acercamiento con la ciudadanía tamaulipeca. Y bueno, ¿cuál nos pudiera compartir qué es la función principal que se realiza desde la Comisión de Derechos Humanos para que toda esta ciudadanía conozca a qué se dedica o qué se hace desde la CODET? Sí, muy bien. El objetivo esencial de este organismo, independientemente que lo establece la misma ley de la Comisión de Derechos Humanos y su reglamento respectivo, que como yo bien te señalaba, nuestro sustento constitucional local es el 126, el artículo 126 de nuestra Constitución Política para el Estado de Tamaulipas. Pero también estas funciones las encontramos en el artículo 2, 4 y 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos. Esta tiene su reglamento propio para establecerse. Entonces, entre sus principales atribuciones tenemos conocer de quejas y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de autoridades y de servidores públicos, como lo comentábamos. Estos, que quede bien claro, que actúan en el ámbito del Estado. Pero por supuesto que todas estas vulneraciones de derechos humanos que suceden aquí en el ámbito de nuestra entidad tienen que acreditarse, tienen que evidenciarse, tienen que aportar toda la información de pruebas necesarias para demostrar su dicho en una vulneración de derechos humanos.
Y si efectivamente se da lamentablemente alguna vulneración de derechos humanos de las personas, entonces estamos capacitados porque somos responsables o tenemos esa competencia para brindar recomendaciones públicas, autónomas y no vinculatorias. Entonces, la función esencial de este organismo es el levantamiento de quejas, que son propiamente denuncias sobre vulneración de derechos por parte de las autoridades que funcionen aquí en el Estado, que están sentadas en el Estado, que trabajan para nuestra entidad federativa. Entonces, si les vulneran las autoridades los derechos de las personas, pueden recurrir a nosotros como Comisión de Derechos Humanos para atenderlas y hacer todo un procedimiento correspondiente. Doctora, hace apenas pues un mes que asumió esta responsabilidad de estar al frente de la CODET. Sin embargo, usted misma nos comparte que tiene 25 años de experiencia conociendo la institución. No nos pudiéramos enfocar a que hace un mes que la conoce, sino que pues tiene una amplia experiencia y trayectoria en estos temas. Por su amplio conocimiento en ello, ¿cuáles serían estos grandes retos o estos grandes temas de trabajo durante su gestión al frente de esta comisión? Mira, el trabajo de la comisión es muy amplio, porque independientemente, como comento, de la esencia, su objetivo principal, su función principal que radica en el levantamiento de quejas y emitir recomendaciones, pero también se pueden emitir acuerdos de no responsabilidad, de no acreditados los hechos en algunas situaciones sobre sobreseimientos, en fin, es todo un procedimiento como lo marca nuestra ley y el reglamento. Queremos crecer de tal forma que apoyemos los grupos vulnerables. Una de las funciones principales es apoyar los grupos vulnerables. ¿De qué grupos estamos hablando? Pues todos sabemos cuáles son estos grupos prioritarios en nuestra sociedad. Hablamos de niñas y niños, o los infantes, como también llamamos hoy en día a las niñas, niños y adolescentes, las infancias. Cuando se vulneren derechos, por ejemplo, en el sector educativo, por alguna cuestión determinada. En el sector salud, vulneración de derechos a los infantes en el sector salud. También una atención prioritaria está a las personas con discapacidad. También tenemos los derechos de la mujer, que realmente se respete. Esa igualdad que hemos mencionado en algunas ocasiones que deben de tener a las mujeres y juzgar con perspectiva de género hoy en día. Todo eso lo estamos analizando para fortalecerlo y pasar a otros niveles que sean más apropiados, más oportunos. Tenemos también que apoyar que las personas privadas de su libertad reciban los beneficios. También es un grupo vulnerable las personas que están privadas de su libertad. Y que si por diferentes razones no han recibido beneficios, reciban los beneficios que por la misma ley les señale, que por sus buenos comportamientos, que porque el delito que hayan cometido no fue grave y que puedan salir con una fianza determinada, que la institución a cargo de estos beneficios, en colaboración con este organismo de protección de derechos humanos, se les den los beneficios a estas personas que se encuentran internas y que no necesitan estar más tiempo ahí, que al contrario, puedan regresar a la sociedad y hacerse responsables y hacerse cargos de sus familias que tanto los necesitan. En ese sentido, estamos trabajando. También me interesa mucho la cuestión educativa. Por ahí, cuando me presenté en el Congreso, tuve a bien proponer un centro educativo en materia de derechos humanos. Estoy hablando de llevarlos al nivel de maestrías y doctorados especializados en materia de derechos humanos.
esto tengo que hacerlo en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, para que nos den, en su caso, después de que hagamos un buen programa en ese sentido y que justifiquemos y argumentemos la necesidad de especializar a los servidores públicos, a los profesionistas de la entidad. Tenemos una universidad aquí como institución de educación superior, tenemos varias universidades públicas y privadas. Entonces, en ese sentido, que este organismo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, les ofrezca la oportunidad de hacer especialidades, diplomados, maestría, doctorado en materia de derechos humanos, en base a la demanda social existente. Entonces, en ese sentido queremos ir trabajando. Tenemos también ver lo de la mediación, meter la figura de la mediación en la protección de los derechos humanos de las personas, porque no es necesario emitir recomendaciones si logramos hacer conciliación y mediación entre las personas quejosas y las autoridades. En ese sentido tenemos todo un amplio programas que atender. Tenemos que fortalecer también la cuestión del archivo. Sabemos que ya hay un archivo general a nivel nacional, surgió por ahí una ley, en ese sentido queremos ser congruentes, vamos a fortalecer esto siempre y cuando pues, nos apoyen también el gobierno del Estado en el sentido de que nosotros, nuestro presupuesto es aprobado por el Congreso del Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a plantear varios programas y varios proyectos. Esperemos que se logren realizar, porque no hay que olvidar que todo es para beneficio de nuestra sociedad tamaulipeca. Proyectos muy interesantes y muy ambiciosos, doctora, que son necesarios para echar a andar en esta comisión. Y tocó un tema bien importante y bien interesante, el tema de los grupos que históricamente han sido discriminados. En ese sentido, doctora, ¿nos pudiera compartir algunas de las acciones para la atención de estas personas pertenecientes a estos grupos de las mujeres? Nos hablaba usted del caso de las niñas, de los niños, de los adolescentes, así como de las personas con discapacidad. Algunas de las acciones que estén implementando o que van a implementar en atención a estas personas. Sí, de alguna forma, Mayra, ahorita las herramientas con las que contamos son la capacitación. En un primer lugar, la capacitación. Capacitación, la difusión, la divulgación y la sensibilización. En ese sentido, estamos trabajando para que las personas, las mujeres, estos grupos desprotegidos conozcan sus derechos. Tú sabes bien que si como personas, como seres humanos, conocemos nuestros derechos, pues los vamos a exigir, los vamos a hacer valer. Vamos a procurar el respeto a la dignidad de todas las personas y eso es fundamental. Entonces, en estos grupos prioritarios estamos centrando nuestra atención, por ejemplo, viendo los protocolos, trabajando en la realización de los protocolos que más hagan falta para fortalecer estas áreas, ver los mecanismos institucionales e interinstitucionales que nos permitan compartir experiencias, compartir información y proporcionarles a la ciudadanía un mejor servicio. Y esto abarca también la materia de migración, y como decíamos, las infancias y todos aquellos asuntos de la mujer. Por ejemplo, en cuestión de salud, los derechos de los pacientes, los derechos de las mujeres en un sentido de reproducción, en fin, todo esto lo estamos trabajando para contribuir a través de las capacitaciones y de las sensibilizaciones, de la difusión y de la divulgación, para que todos estos grupos que requieren un apoyo en algún aspecto que estamos mencionando, que estamos platicando,
recurran a esta comisión mediante un oficio que se soliciten las capacitaciones necesarias y nosotros poderlas atender en tiempo y forma. Son temas transversales que atendemos desde todas las instituciones, el tema de las mujeres y el tema de los grupos de atención prioritaria, doctora. Les comento que pues en la pasada jornada electoral, derivado del voto de la ciudadanía tamaulipeca, pues vamos a tener ahora el próximo 1 de octubre, van a asumir estos cargos 23 mujeres al frente de ayuntamientos tamaulipecos. Va a ser la mayoría de mujeres al frente de un municipio en Tamaulipas. El 53% de los municipios estarán gobernados por una mujer. Es un dato histórico. Y bueno, en el tema de, bueno, tendremos un congreso paritario, 18 hombres, 18 mujeres. Y por cuanto hace acciones afirmativas con la participación de grupos vulnerables, tendremos a personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, jóvenes y mayores, todos ellos en fórmulas de 56 personas, alrededor de 33 ayuntamientos también en nuestro estado, y 4 personas, diputadas, diputados, ocupando un espacio en el Congreso, pertenecientes a los grupos de migrantes, de personas con discapacidad y personas jóvenes también. Entonces, esto es un reto importante también para quienes van a asumir estos encargos. Y le preguntaría, doctora, ¿considera usted que la agenda de todas estas personas deben de considerar, deben de contemplar el tema de los derechos humanos? Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí, consejera, porque es importante que las administraciones públicas municipales tienen un papel muy relevante cuando se trata de garantizar los derechos humanos. Sabemos, por lo que señala el artículo 115 constitucional, que es la base del municipio libre, que es importante el trabajo en las administraciones municipales y que son las primeras autoridades de garantizarles los derechos a las personas. Si bien es cierto, ha sido todo un éxito, como bien señalas, que 23 mujeres aquí en nuestra entidad, estamos hablando de 43 municipios y tenemos 23 mujeres ganadoras. Eso significa que la mujer ha sido reconocida por su capacidad, por su deseo de ayudar a las gentes en sus municipios, en sus administraciones. Estoy segura que van a sacar el trabajo de estas administraciones municipales con gran decoro, con gran entrega, con toda la consideración a las personas de los grupos más vulnerables. Nosotros estamos en la mejor disposición como organismo protector de derechos humanos de apoyarlas, apoyar a los 43, ¿verdad? Porque es parte de nuestro trabajo, pero queremos apoyarlos y apoyarlas a todas porque se debe de garantizar los derechos de las personas que establece la Constitución, no solo la Constitución como ley primaria fundamental, sino la Constitución política del Estado de Tamaulipas. En ese sentido, tenemos que responder a la comunidad. Este organismo cuenta con un programa, Mayra, que es bien importante y que lo pongo también a servicio de ustedes en cuanto sea ustedes consideren que requiere ir a tal lugar. Se llama un programa de CODET itinerante. Este programa de CODET itinerante busca la colaboración con los ayuntamientos, acercar los servicios que presta el organismo, así como capacitar a los servidores públicos que integren a los municipios, capacitarlos en materia de derechos humanos. Entonces, nosotros, si bien es cierto, tenemos delegaciones y visitadurías en los municipios más importantes del estado, como tenemos aquí en Ciudad Victoria nuestra primera visitaduría, pero tenemos Tampico, luego tenemos Reynosa, que tenemos Matamoros, Nuevo Laredo, Mante, Tula, San Fernando, pero hay otros municipios donde no tenemos una delegación o una visitaduría. Entonces, por lo tanto, por eso se creó este programa
poder itinerante para llevarlo a todos los municipios de la entidad cuando este municipio así lo requiera. Si van a hacer, por decir, alguna feria de servicios a la comunidad, nos pueden invitar y nosotros vamos con nuestro programa de CODET itinerante para llevar los servicios a la comunidad y sobre todo tener un acercamiento con la gente del pueblo que requiere de estos servicios. Claro que sí. Y algo bien importante, doctora, esta sinergia que debe de existir entre las instituciones públicas y la sociedad civil, pues es bien importante. ¿De qué manera cree que debe de existir esta colaboración de la sociedad civil con la Comisión de Derechos Humanos del Estado? Mira, la sociedad civil, estos grupos de asociaciones que surgen en muchos casos de ellos, porque tengo amigas que presiden asociaciones o que han formado asociaciones, surgen porque algo les pasó, porque ellos tuvieron una vivencia determinada, desde las asociaciones para personas con discapacidad, para niñas o niños autistas, o para la búsqueda de personas, que es triste, es muy lamentable que pasen situaciones de agravio en ese sentido, mas sin embargo, todos formamos parte de una sociedad o de un pueblo tamaulipeco. Esta sociedad civil siempre requiere ser atendida. Nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, sabemos que estas asociaciones o sociedad civil tiene valores fundamentales que las han hecho formarse o integrarse como instituciones públicas. Estas asociaciones tienen la capacidad para aportar experiencias desde una posición que en muchos casos derivan del acercamiento directo de estas vulneraciones, como yo te señalaba. Desafortunadamente sufren alguna situación en especial y forman las asociaciones. Entonces, primero tienen mucho que aportar. Y todas estas experiencias a nosotros como instituciones nos van a fortalecer para sensibilizar, para capacitar a nuestros servidores públicos. Nosotros brindamos acompañamiento y asistimos a sus eventos como observadores para que se les respeten sus derechos como personas integrantes de una sociedad. Pero una parte sustancial es la capacitación a los servidores públicos para que les brinden una buena atención a esta parte de nuestra sociedad civil, que son las asociaciones civiles, que son necesarias también porque nos recuerdan lo que no está bien y que han vulnerado los derechos de sus familias, de los que integran estos grupos de asociaciones civiles. Doctora Taide, yo sé que pudiéramos seguir platicando porque son temas bien interesantes, el tema de la Comisión de Derechos Humanos, pero me gustaría que les pudieras dar un mensaje a toda esta ciudadanía que ha buscado un acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos o tal vez no sepa a dónde acudir, pero necesita una atención porque se sintieron violentados en sus derechos humanos por alguna autoridad o por algún servidor público. ¿Cómo pueden tener un acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos? Sí, cómo no, Mayra. Por supuesto que estamos en la mejor disposición de brindarles el apoyo necesario, de colaborar, de contribuir, de reiterarles a las personas que nos escuchan que la Comisión de Derechos Humanos es una instancia a la que pueden acudir o comunicarse para plantearnos sus problemáticas. Recuerden que si no podemos dar inicio a un expediente por cuestiones de nuestra competencia, de la competencia de este organismo, podemos orientarlos en el caso determinado para realizar gestiones en relación a su problemática.
También podemos participar mediante el ofrecimiento de pláticas o conferencias en diversas temáticas dirigidas a centros educativos, a servidores públicos o a la ciudadanía en general, a las mismas asociaciones civiles. Estamos en la mejor disposición de brindarles el apoyo con nuestras herramientas y con los requerimientos que nosotros podamos aportar. ¿Algún teléfono, doctora Taide, o la página de la comisión en donde puedan tener algún contacto directo con ustedes? Sí, cómo no, mira, nuestros datos de contacto es Avenida Familia Rotaria, o sea, Hombres Ilustres, número 420, Colonia Doctores. Nuestro código postal es 87024, aquí en esta ciudad capital. Y la página electrónica es www.codet.org.mx. Los teléfonos es 834-31-246-12 o también tenemos el 31-570-36 o el 570-39. Entonces, en ese sentido, pueden llamar, pueden presentar una queja, una denuncia vía electrónica y posteriormente venir a ratificarla. Perfecto. ¿Algún mensaje, doctora Taide, para toda la ciudadanía y para todos quienes siguen esta edición número 30 del programa Diálogos por la Igualdad? Que les pido un voto de confianza, les pido una estrecha colaboración y que acudan no nada más cuando haya una queja o una denuncia, que acudan a solicitar alguna gestión, que acudan a una asesoría, pero también a solicitar capacitaciones para su centro de trabajo o para sus grupos que se reúnan en algún lugar determinado. Nosotros nos podemos acercar, si no es a través de estas oficinas centrales, también puede ser a través de las visitadurías o de las delegaciones, y también ponemos a su servicio lo que yo te comentaba, el programa de CODET itinerante, que se puede acercar a la comunidad. Muchísimas gracias, doctora Taide. Muchísimas gracias por habernos abierto un espacio en su agenda y poder compartir con toda esta audiencia del programa de Diálogos por la Igualdad, compartirnos de su experiencia con el tema de la protección de los derechos humanos en Tamaulipas. Es importante mencionar a todas y todos que nosotros como autoridades debemos de realizar las acciones necesarias para poder garantizar sin discriminación alguna la igualdad entre hombres y entre mujeres en el ejercicio y goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todos los ámbitos. Muchísimas gracias a todos quienes dieron seguimiento a este programa y buenas tardes. Gracias, doctora. Cuídense mucho y estoy a sus órdenes para servirles. Gracias.